Es obvio que vivimos en un mundo donde se necesita desesperadamente el perdón. Sabemos por las Escrituras y por experiencia que el corazón de todos los pecadores está lleno de hostilidad. Por naturaleza, somos propensos a la ira, al resentimiento, al amargor, al odio e incluso al asesinato. Las matanzas que han ocurrido en la historia del mundo son realmente incomprensibles. Siempre pienso en los campos de matanza entre Rusia y Alemania en un periodo de unos 10 años cuando entre rusos y alemanes masacraron a 13,000,000 de personas, ninguna de ellas en el ejército, simplemente masacrando gente. Eso es solo un breve momento en la historia humana que marca la profundidad de la ira, el resentimiento, el amargor, el odio y la intención asesina del corazón humano. No es difícil de entender, porque el mundo está poblado por personas que son hijos de Satanás. Jesús dijo a los líderes judíos, los más morales de todos los hombres, que son de vuestro padre el diablo, y él desde el principio fue un asesino, y por eso buscan matarme. Hay tanta hostilidad en el corazón humano que literalmente está estallando. Y si no se controla, destruirá totalmente el mundo. Es una conflagración como ninguna otra. El odio, la ira, el resentimiento ha estallado sobre los bordes del volcán humano en nuestro día, incluso hoy en nuestra cultura, con una violencia mortal que amenaza con enterrar la tierra en una avalancha de venganza y violencia. Estamos empezando a ver la violencia como simplemente un modo de vida. No es solo odio religioso, como vemos en los extremos del Islam. Es simplemente el odio del corazón humano que parece estar constantemente alcanzando su punto de erupción y derramando su lava viciosa para consumir a todos los que están en su flujo. El mundo se caracteriza por la ira. No creo que en mi vida haya visto a tantas personas enojadas por tantas cosas. Y todo ha sido justificado por la psicología durante muchos, muchos años. Tienes derecho a estar enojado. Tu ira está justificada. Fuiste maltratado. Todos fueron abusados. Todos son víctimas. Necesitas estar enojado. La ira es como tratas con la forma en que fuiste maltratado. La ira ha sido alimentada en esta sociedad durante años por la psicología. Está aún más alimentada por el narcisismo egocéntrico, donde todos piensan que son la persona más importante del mundo y cualquiera que los ofenda merece las repercusiones más severas, quizás incluso la violencia. En Santiago, capítulo 4, obtenemos un poco de visión sobre esto. ¿Cuál es la fuente de peleas y conflictos entre vosotros? ¿No es la fuente vuestros placeres que hacen guerra en vuestros miembros? Codicia si no tienes, por lo que cometes asesinato. Envidia si no puedes obtener, por lo que peleas y discutes. No tienes porque no pides. Pides y no recibes porque pides con motivos equivocados, para que puedas gastarlo en tus placeres. Tu satisfacción, tus deseos, tus posesiones, tus placeres te consumen y como resultado de eso, haces daño a las personas a tu alrededor para obtenerlo. ¿Qué quieres? Esto no es sorprendente. Eclesiastés 7, 9, la sabiduría dice esto, la sabiduría de Salomón, la ira reside en el corazón de los tontos. Vive en el corazón de los tontos, y todos aquellos sin Dios son tontos. La ira es una emoción humana universal y una motivación impulsora. Si alguna actitud corrupta define nuestra cultura, es la ira. Hay ira en nuestra música, hay ira en nuestras películas, hay ira en nuestros programas de televisión, hay ira en nuestras escuelas, hay ira en nuestras universidades, hay ira en nuestras familias,
Hay ira en todas partes en esta sociedad. Y la virtud ausente en todo esto es el perdón. La ausencia de perdón destruye relaciones. Es, al final, el destructor de relaciones. Es imposible vivir en el mundo y no ofender a alguien, y eso luego exige perdón. ¿Y dónde no hay perdón? Solo está la acumulación de ofensas que continúa escalando la ira. Nunca es una persona más como Satanás que cuando odia. Nunca es una persona más como Satanás que cuando está enojada hasta el punto de que desea matar. No toda ira conduce al asesinato, porque estamos restringidos. Estamos restringidos por las consecuencias. Pero sabes también como yo que si no hubiera la amenaza de arresto y juicio, encarcelamiento y la pena de muerte, si las personas fueran realmente libres de hacer lo que quisieran hacer sin repercusiones, la humanidad se habría masacrado hace mucho tiempo. Nunca es una persona más como Satanás que cuando está enojada, cuando odia y cuando su deseo es eliminar una vida. Por otro lado, nunca es una persona más como Dios que cuando ama y perdona. Así es. El mundo pertenece a Satanás. Son de su padre, el diablo. Por lo tanto, odian, están enojados, son violentos, hacen daño, matan. Pero por otro lado, aquellos de nosotros que llevamos el nombre de Jesucristo, aquellos de nosotros que somos creyentes, deberíamos estar marcados por nuestro amor, y nuestro amor se manifiesta en el perdón. El corazón odiador y enojado del pecador es aplaudido por la psicología contemporánea, que dice que no es saludable perdonar. No es saludable perdonar. Has sido víctima, deberías estar enojado. No es tu culpa, no eres responsable. La venganza está justificada. Consigue la venganza que necesites para satisfacerte. Pero el precio de esa ira, el precio de ese odio, el precio de ese rencor, el precio de esa venganza es extremadamente alto. Devasta todas las relaciones. Y eventualmente, a medida que se acumula, literalmente destruye toda una sociedad. Sabemos eso a nivel personal, y estamos comenzando a verlo escalar de una manera que no hemos visto en este país en el pasado. Hostilidad, odio, ira, hirviendo y siendo justificado. Por lo tanto, quiero que entiendas lo que la Biblia dice sobre la importancia del perdón. Pero, antes de todo, quiero recordarte que Proverbios 19:11 dice, la discreción de un hombre lo hace lento para enojarse, y es la gloria de un hombre pasar por alto una transgresión. La discreción de un hombre lo hace lento para enojarse, la discreción siendo la sabiduría, y es la gloria de un hombre pasar por alto una transgresión. El hombre no alcanza una posición más alta que cuando pasa por alto una transgresión. Esa es su gloria. Ese es el pináculo de ser un ser humano. Cuando te elevas por encima de tu ira y tu odio, tu hostilidad, tu amargura, Proverbios 10, versículo 12 dice, el odio provoca peleas, pero el amor cubre todas las transgresiones. El amor cubre todas las transgresiones, y Pedro se refirió a eso en 1 Pedro 4, 8 donde dice, el amor cubre una multitud de pecados. Es la gloria de un hombre pasar por alto una transgresión. De todas las cualidades humanas, de todas las virtudes humanas, ninguna es más divina que el perdón. Ninguna es más divina que el perdón. Ninguno de nosotros tendría ninguna relación con Dios que se consideraría en absoluto positiva si Dios no fuera un Dios perdonador. Nosotros que conocemos a Dios, nosotros que hemos sido redimidos por Dios, nosotros que hemos recibido la salvación la hemos recibido porque Dios perdona. Nunca eres más como Satanás.
Que cuando estás enojado y odias y deseas matar. Nunca eres más como Dios que cuando perdonas. Esa es la gloria de un hombre. Eso debería estar en exhibición en la Iglesia de Jesucristo en cada relación y colectivamente en la comunidad de creyentes. Y solo te diré esto, he vivido lo suficiente como para saber que puedes ir a muchas iglesias y encontrarás, si no una hostilidad latente bajo la superficie, encontrarás hostilidad abierta. Y se reduce al hecho, no de que la gente fue ofendida, sino de que cuando fueron ofendidos se negaron a perdonar. Divide iglesias. Daña y testimonio del Evangelio. Por esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Amor perdona. El precio de no perdonar es muy alto. Permíteme abordarlo negativamente al menos por un minuto. Problema con no perdonar es que la falta de perdón encarcela a las personas en su pasado. La falta de perdón encarcela a las personas en su pasado. Mientras te niegues a perdonar las ofensas y a los ofensores, estás encadenado a su ofensa. Mientras te niegues a perdonar, mantienes vivo el dolor. De hecho, echas gasolina en la herida. Mientras te niegues a perdonar, es como si estuvieras picando una llaga abierta. Constantemente lo mantienes sin cicatrizar. Te estás condenando a pasar por la vida sintiéndote tan mal como te sientes ahora, y probablemente peor porque alimentas esa falta de perdón. Eliges amar el odio y amar la ira, y te condenas a la esclavitud de esa horrible realidad. Solo un tonto se encarcelaría en una ofensa pasada al negarse a perdonar por amor y seguir adelante. En segundo lugar, la falta de perdón no solo te encarcela en tu pasado, sino que produce acumulativamente un amargor arraigado. Es un cáncer infeccioso en el corazón, y hace metástasis. Dondequiera que estuviera ese primer problema, dondequiera que estuviera esa primera defensa, comienza a crecer y a expandirse y a apoderarse de más y más de tu vida. Y el amargor se vuelve maligno. Los pensamientos se vuelven malignos. Los recuerdos se convierten en recuerdos acosadores que distorsionan cómo ves la vida. La ira se sale de control, y las personas que están a tu alrededor se convierten en víctimas de esa ira. Fuera de control y metástasis que viene como resultado de no haber perdonado alguna ofensa hace algún tiempo. Constantemente albergas pensamientos de venganza. Te vuelves desesperado por el hecho de que deseas lo peor para la persona a la que no perdonarás. Cada conversación se convierte en otro foro para tu fealdad, para tu hostilidad, para tu crítica, para tu difamación, para tu calumnia. Y eventualmente se transforma en todo tipo de exageraciones y mentiras sobre la realidad de esa persona. Y has pasado una sentencia de muerte de amargura y ira en tu propia vida. Eso te seguirá hasta la tumba. Uno de nuestros pastores me estaba diciendo la semana pasada, estaba aconsejando a una pareja, y la mujer dijo, preferiría ir al infierno que perdonar a mi esposo. Eso es increíble. Qué horrenda sentencia de muerte. Ahora la escritura habla del tema del perdón. Hay al menos 75 metáforas de perdón en la Biblia. No te daré todas ellas. Pero hay al menos 75 de ellas. Permíteme darte algunas. Perdonar son metáforas para perdonar es girar la llave, abrirla puerta de la celda y dejar que el prisionero camine libre. Perdonar es escribir en letras grandes a través de una deuda. Nada debido. Perdonar es golpear el mazo en un tribunal y declarar no culpable. Perdonar es disparar una flecha tan alto, tan lejos que nunca se pueda encontrar de nuevo.
Perdonar es sacar la basura y deshacerse de ella, dejando la casa llena de limpieza y aire fresco y oloroso. Perdonar es soltar el ancla que sostiene el barco y dejarlo libre para navegar. Perdonar es otorgar un indulto completo a un criminal condenado y sentenciado. Perdonar es aflojar un estrangulamiento en un oponente de lucha libre. Perdonar es lijar una pared de grafiti, dejándola luciendo completamente nueva. Perdonar es romper una vasija de barro en 1000 pedazos para que nunca pueda volver a armarse. Esas son metáforas bíblicas del perdón. El perdón es una actitud y un acto maravilloso, virtuoso, liberador y amoroso. La actitud del perdón está detrás de Proverbios 24:17, no te regocijes cuando tu enemigo cae o tropieza. El perdón es una actitud y un acto virtuoso, liberador y amoroso. Tiene sentido perdonar. Es saludable, es sano, es sensato. Te libera de la tensión, la ansiedad. Te trae paz. Solicita amor. Creo que es valiente perdonar. Y creo que hay personas convertidas que entienden el beneficio de ser lo suficientemente valientes como para perdonar para que no se condenen a una vida de amargura. Pero quiero que pensemos en ello mucho más profundamente que solo filosofar. Quiero que vengamos a la palabra de Dios. Si bien el perdón puede ser una virtud en la vida de algunos incrédulos, porque quieren evitar la sentencia de muerte de la falta de perdón, y mientras las personas incrédulas pueden aprovechar la providencia divina, pueden aprovechar la gracia común, pueden aprender algunas cosas sobre la vida que hacen la vida mejor y hacen la vida más fácil, los cristianos deberían ser perdonadores como el curso normal de nuestras vidas. Algunos incrédulos aprenden el beneficio de perdonar a algunos de los valientes. Cada cristiano debería estar marcado por él. ¿Perdón? Todos nosotros deberíamos ser perdonadores. Y hay algunas razones bíblicas, teológicas y espirituales convincentes por las que debemos perdonar. Ahora esta noche, prepárate, te voy a dar 10. Podrían ser más. Quiero darte 10. Voy a mover el reloj aquí para poder clasificarlos mientras los observo. Número 1, y ya hemos hecho esta afirmación, pero permíteme decirlo de nuevo, el perdón es el acto más divino que una persona puede hacer. El perdón es el acto más divino que una persona puede hacer. Y si somos hijos de Dios, los hijos de Dios, si Dios ha tomado residencia en nosotros, si Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, por lo tanto, deberíamos manifestar su naturaleza. En Mateo, capítulo 5, mientras nuestro Señor predicaba el Sermón del Monte, en el versículo 43. Él dijo: Has oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. El odio, la falta de perdón era parte de la cultura judía, y se hizo noble en esa cultura como lo es en la nuestra. El odio era noble. Hay algunas personas que deberías odiar según ellos. Pero nuestro Señor dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos. No odien a sus enemigos, amen a sus enemigos. Oren por aquellos que los persiguen y luego esto, versículo 45, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Nunca eres más como Dios que cuando perdonas. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos. Él envía lluvia sobre justos e injustos. Si amas a aquellos que te aman, ¿qué recompensa tienes? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Si solo saludas a tus hermanos, ¿qué más haces que otros? ¿No hacen lo mismo los gentiles? Por lo tanto,
Debes ser perfecto como tu Padre Celestial es perfecto, y la perfección que nuestro Señor tiene en mente se demuestra perdonando a tus enemigos. Ningún acto es más divino que el perdón. Eso es lo que marca a Dios. Si Dios no fuera un Dios perdonador, ninguno de nosotros conocería a Dios. Nunca somos más como Él que cuando perdonamos. A continuación está Él. 34. Dios se presenta a Moisés en la montaña como el Señor Dios, compasivo, bondadoso, lento para enojarse. Perdonando iniquidades, transgresiones, pecados, manifestando bondad amorosa. Dios es un Dios perdonador. Salmo 32, ¿qué? Bendito es el hombre al cual el Señor no imputa iniquidades. Dios es un Dios perdonador. El Salmo 85 dice esencialmente lo mismo. Salmo 130, versículo 4, el salmista dice, hay perdón contigo. Y luego las maravillosas palabras del profeta Isaías, capítulo 1, familiar para nosotros, venid ahora, y razonemos juntos. Versículo 18 dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la escarlata, serán tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, serán como la lana. Dios es un Dios perdonador. En el 43º capítulo de Isaías esto es una característica. Obviamente, del ministerio de Isaías para predicar que Dios es un Dios perdonador. Pero en el capítulo 43, creo que está. En el versículo 25, sí, yo, incluso yo, soy el que borra tus transgresiones por mi propio bien, y no recordaré tus pecados. Isaías 4:3-25, esa es una buena para anotar. Borro tus transgresiones por mi propio nombre, por mi propio bien, por mi propia gloria, porque es para revelar mi gloria que te perdono. No recordaré tu pecado. Y, nuevamente, en las palabras familiares de Isaías 55 que también conoces, busca al Señor mientras pueda ser encontrado, llama a Él mientras esté cerca. Deje que el impío abandone su camino, y el hombre injusto sus pensamientos, y que regrese al Señor. Y Él tendrá compasión de él y de nuestro Dios, porque Él perdonará abundantemente. Dios es un Dios perdonador. El Nuevo Testamento hace la gloriosa declaración sobre el perdón de Dios de los peores pecadores en Lucas 15, la historia del pródigo. ¿Cierto? El pródigo fue el peor pecador que Jesús pudo inventar en la parábola que él inventó, el peor pecador posible. Sin respeto por su padre, sin respeto por su familia, sin respeto por su herencia, tomó su dinero, corrió, fue al país extranjero, malgastó su dinero con prostitutas, se encontró con una hambruna, está desamparado. Está comiendo la comida o tratando de comer la comida que se le daba a los cerdos, animales inmundos. En medio del horror de ese tipo de disolución, regresa a su padre. Y conoces la historia. Su padre corre hacia él cuando lo ve, lo abraza, lo besa por toda la cabeza, le pone un anillo en el dedo y una túnica en la espalda, sandalias en los pies y celebra su perdón. La parábola del pródigo es realmente la parábola del Padre perdonador. Y el Padre perdonador es Dios mostrándonos su perdón. En la cruz, ¿qué dice Jesús? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y Esteban, siguiendo eso mientras estaba siendo apedreado bajo las piedras sangrientas en Hechos 7, grita, Señor, no les imputes este pecado. Siguiendo el mismo patrón perdonador de su Salvador. Y, nuevamente, digo, nunca eres más como Dios que cuando perdonas. Y por eso leemos algunas instrucciones muy directas. Mira en Efesios, capítulo 4, el final del capítulo. Efesios. Capítulo 4,
versículo 31. Esto es para los creyentes, para todos nosotros, que toda amargura y enojo y clamor y calumnia y esas son todas relacionadas sean alejadas de vosotros con toda malicia, que significa todo mal. Sed amables unos con otros, tiernos de corazón, perdonándoos mutuamente, así como Dios en Cristo también os ha perdonado. Esto asume que ha habido ofensas contra ti. Cuando Dios dice, no estés enojado, perdona, está asumiendo ofensas contra ti. Pero es divino perdonar completamente. Y si sigues eso en el próximo capítulo 5, versículo 1 dice, por lo tanto, sed imitadores de Dios. Eso es como un eco de Mateo 5:44, sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, así como Cristo también os amó y se entregó por nosotros. Si quieres ser como Dios, si quieres ser como Cristo, no estés enojado, perdona. Perdona. Esa es la instrucción cristiana básica. Y si se siguiera, no tendríamos las relaciones devastadas que tenemos en la Iglesia. Perdona. Así es como los cristianos deben vivir sus vidas. La suposición es que seremos ofendidos. La suposición es que perdonaremos. Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Vosotros sois los escogidos de Dios. Sois santos y amados. Poned un corazón de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos mutuamente. Quienquiera que tenga una queja contra cualquiera sin ninguna calificación, quienquiera, cualquiera, vosotros perdonad. Así como el Señor os perdonó, así también deberíais vosotros.